Sal aquí ahora mismo. Estoy bien aquí, no me ha dicho por qué está aquí. Dije que salga, no lo haga más difícil de lo necesario. Sin una orden, no entra en mi casa. Cuarta enmienda, no voy a salir. Última oportunidad. El oficial Scott Harland, placa número 6129 del Departamento de Policía del Condado de Riverside, tomó la peor decisión de sus 11 años de carrera, en el instante en que vio a un hombre hispano haciendo trabajo de jardinería en un vecindario de lujo, y decidió que no se veía bien. 10 minutos después, volvió a pasar. Se acercó con la mano flotando cerca de su arma, y cuando Derek Vaughn abrió la puerta de su propia casa, Harland le exigió que saliera para interrogarlo sin ninguna justificación legal. Cuando Derek, un ayudante del sheriff ya retirado con 22 años de servicio, se negó con calma y citó sus derechos de la cuarta enmienda, Harland empujó la entrada y disparó su taser, enviando 50.000 voltios a través del cuerpo de Derek mientras él estaba de pie en el umbral de su propia casa. Lo que Harland no sabía era que la cámara del timbre ring captó cada segundo enjache de cristalino con audio perfecto, que ese metraje explotaría en Internet en menos de 48 horas, y que su instante de sesgo racial desembocaría en una demanda de $6,8 millones, que no solo lo arruinaría a él, sino a toda su familia. Antes de seguir, ¿desde qué ciudad o país estás mirando? Déjalo en los comentarios. Nos encanta ver desde dónde nos estás viendo. Y si crees que nadie debería ser electrocutado con un taser en la puerta de su propia casa por simplemente ejercer sus derechos, asegúrate de darle like a este video y suscribirte. Derek Vaughn pasó toda la tarde del sábado haciendo algo con lo que había soñado durante años. A los 48, después de 22 años como ayudante del sheriff del condado, y por fin se había jubilado con pensión completa y compró la casa que siempre había querido. La vivienda de 2 plantas en el vecindario Riverside Meadows era todo por lo que él y su esposa Nicole habían ahorrado. Cerraron la compra apenas 2 semanas antes, y Derek todavía estaba en esa fase emocionante en la que cada tarea se sentía importante. Cortar el césped no era una obligación, era cuidar su inversión. Recortar los setos no era trabajo, era embellecer su nuevo hogar. Había pasado la tarde afuera con jeans viejos y una camiseta desgastada, empujando la podadora por el jardín delantero, perfilando el camino, limpiando los macizos de flores que los dueños anteriores habían dejado crecer sin control. El sol de septiembre estaba cálido, pero no insoportable, y Derek trabajaba con constancia, y saludando de vez en cuando a vecinos que apenas empezaba a conocer. Una pareja blanca, 2 casas más abajo, se había presentado el fin de semana anterior. Una mujer mayor al otro lado de la calle les había llevado galletas como bienvenida. El vecindario se sentía tranquilo y seguro, exactamente lo que Derek y Nicole querían para este nuevo capítulo. La carrera de Derek en el departamento del sheriff había sido exigente, a veces peligrosa, siempre estresante. Hizo patrullaje, ejecutó órdenes, atendió llamadas de violencia doméstica, lidió con lo peor del comportamiento humano durante más de 2 décadas. Esta casa, este vecindario, esta tarde tranquila de sábado, representaban todo lo que se había ganado. Alrededor de las 4 de la tarde, Derek terminó el trabajo del jardín y entró por la puerta principal. Su Ford F-150 blanco estaba en la entrada, equipo de jardinería tirado cerca del garaje y recortes de césped todavía visibles en el camino donde pensaba barrerlos después de tomar agua. Dentro, Nicole estaba en la cocina preparando la cena y el olor a pollo sazonado llenaba el aire. Derek se lavó las manos en el fregadero, se secó con una toalla y estaba metiendo la mano en el refrigerador para sacar una botella de agua fría cuando escuchó golpes fuertes y agresivos en la puerta. No eran golpes suaves, no era el toquecito amable de un vecino pasando a saludar, era ese martilleo pesado y autoritario
que Derek reconocía de inmediato tras años en el orden público. Alguien quería atención ahora mismo. Derek caminó hacia la puerta y miró su teléfono para abrir la app del timbre ring y vio a un agente del condado de Riverside de pie en el porche. La mano del oficial descansaba cerca del cinturón de servicio, la postura tensa y lista. Derek sintió un destello de confusión, pero no preocupación real. Tal vez había un incidente en el vecindario. Tal vez estaban tocando puertas por testigos de algo. Abrió la puerta con la confianza tranquila de alguien que había llevado uniforme casi toda su vida adulta. El oficial Scott Harland había estado patrullando Riverside Meadows durante la última hora, conduciendo despacio por calles que consideraba su territorio. A los 37, con 11 años en la fuerza, Harland había desarrollado lo que él llamaba instintos sobre la gente y los lugares. Esos instintos le habían generado 14 quejas civiles a lo largo de su carrera, y la mayoría alegando perfilamiento racial o uso excesivo de fuerza. Asuntos Internos revisó 8 de esas quejas y encontró patrones que preocuparon a algunos supervisores, pero Harland jamás enfrentó disciplina seria. Sabía redactar reportes que justificaran sus acciones, sabía qué supervisores lo respaldarían y sabía que la mayoría de las quejas desaparecían en archivos administrativos sin consecuencias. Cuando Harland pasó frente a la casa, en Oakmont Drive, y vio a un hombre hispano cortando el césped, algo en su mente lo marcó al instante como equivocado. El vecindario era mayoritariamente blanco, las casas costosas, y la imagen de un hombre hispano haciendo trabajo de jardinería activó una suposición que Harland ni siquiera reconocía conscientemente como racista. Pensó que el hombre tal vez era jardinero, o quizá estaba marcando la casa, o posiblemente era un ocupa que se había metido en una propiedad vacía. La posibilidad de que simplemente viviera allí y estuviera cuidando su propio jardín no se registró como probable dentro del mundo mental de Harland. Harland dio la vuelta a la manzana y regresó unos 10 minutos después. La podadora todavía estaba en la entrada, pero el hombre ya no estaba. Harland estacionó la patrulla en la acera, observó la casa un instante y decidió hacer contacto. Se acercó a la puerta con la confianza de alguien que cree que su placa le da derecho a cuestionar a cualquiera sobre cualquier cosa. Cuando Derek abrió, Harland vio exactamente lo que esperaba. Un hombre hispano que parecía haber estado haciendo trabajo físico, parado dentro de una casa en la que Harland asumió que no pertenecía. «Salga», dijo Harland, y así con esa autoridad plana de orden, no de petición. Derek parpadeó, sorprendido por el tono. «Oficial, ¿puedo ayudarlo? ¿De qué se trata?» «Dije, salga», repitió Harland, con la mano moviéndose más cerca del taser. «No me haga pedirlo otra vez». La confusión de Derek aumentó, pero su entrenamiento se activó en automático. Manos visibles, voz calmada, lenguaje corporal no amenazante. «Esta es mi casa, oficial. ¿Puede decirme por qué necesita que salga?» Los ojos de Harland se entrecerraron. «Vi a alguien que coincidía con su descripción afuera de esta residencia antes. Necesito verificar que usted tiene derecho a estar aquí». «Usted me vio», dijo Derek con tono parejo. «Yo estaba trabajando en el jardín. Vivo aquí. Esta es mi propiedad». «Entonces no le importará salir para que yo lo verifique», dijo Harland. Y la manera en que lo dijo dejó claro que no le creía en absoluto. Derek sintió el peso familiar de algo que ya había vivido, aunque nunca así. Lo habían parado por conducir siendo hispano. Lo habían seguido en tiendas. Había sentido el aguijón de suposiciones basadas en su origen. Pero estar en el umbral de su propia casa, recibiendo una orden de salir por parte de un agente que lo veía como amenaza y no como dueño de vivienda, era una violación distinta. Había pasado 22 años como deputy. Conocía la ley, conocía sus derechos y sabía que lo que Harland exigía no tenía base legal.
Oficial, va a tener que explicarme qué sospecha razonable tiene que justifique esta detención, dijo Derek, usando el lenguaje legal preciso que aprendió décadas atrás. No he cometido un delito. Estoy en el umbral de mi propia casa. Y usted necesita causa probable para detenerme y necesita una orden para entrar a mi hogar. Esas palabras golpearon a Harland como un desafío y se le subió el color al rostro. La mayoría no le hablaba así. La mayoría no le citaba estándares legales. La mayoría simplemente obedecía, y esa obediencia confirmaba su autoridad. La negativa calmada de Derek se sintió como falta de respeto, como resistencia, como el tipo de conducta que Harland aprendió a apagar de inmediato. «Esta es su última advertencia», dijo Harlan, con la mano ya apretando el taser. «O sale o entro a sacarlo». El pulso de Derek se aceleró, pero la voz se mantuvo firme. «Usted no tiene una orden. No puede entrar a mi casa sin causa probable. Soy un ayudante del sheriff retirado. Conozco la ley y lo que está haciendo ahora mismo es ilegal. Arriba de ambos». Y montada junto a la puerta, la cámara del timbre ring grababa todo en alta definición. Cada palabra, cada gesto, cada segundo de lo que estaba a punto de convertirse en el peor error de la vida de Scott Harland. La mano de Harland se cerró más sobre el taser y su rostro mostró esa rabia de alguien que no está acostumbrado a que le digan que no. Esperaba obediencia inmediata, ese tipo de sumisión temerosa que obtiene cuando aparece uniformado con la mano cerca de un arma. En vez de eso, Derek se mantenía en el umbral, calmado, compuesto, hablándole como igual y no como sospechoso. Esa confianza, esa negativa a someterse, hizo que Harland se aferrara más a imponer control. «No me importa si dice que es un deputy retirado», dijo Harlan, elevando la voz. «Ahora mismo, usted está negándose a una orden legal, y eso lo convierte en un problema que tengo que resolver». Derek mantuvo las manos visibles a los lados, asegurándose de que Harlan viera que no tocaba nada. «Oficial, aquí no hay ninguna orden legal. Usted me vio trabajando en el jardín de mi propia casa. No tiene llamada de servicio, no tiene queja, no tiene causa probable. Le estoy pidiendo una vez más que salga de mi propiedad». Desde dentro, Nicole apareció en el pasillo detrás de Derek. Escuchó las voces elevadas y fue a ver qué pasaba. Cuando vio al policía en la puerta con la mano en un arma, se le hundió el estómago. «Derek, ¿qué está pasando?», preguntó, con la voz tensa. La atención de Harland saltó hacia Nicole. «Señora, ¿esta es su residencia?». Nicole se acercó y se puso junto a Derek en el umbral. «Sí, esta es nuestra casa. Nos mudamos hace 2 semanas. ¿A cuál es el problema?». «Necesito verificarlo», dijo Harlan. «Necesito que los dos salgan para confirmar que viven aquí». Nicole miró a Derek, confundida y asustada. Derek le apoyó una mano suave en el hombro. «No tenemos que salir, Nicole. Este oficial no tiene base legal para detenernos». Luego miró a Harlan. «Oficial, mi esposa y yo podemos mostrarle identificación, papeles de hipoteca, escritura, lo que necesite para verificar la propiedad, pero lo vamos a hacer desde dentro de nuestra casa porque usted no tiene autoridad para obligarnos a salir». Harlan sintió que perdía el control, y esa sensación lo enfureció. Había hecho esta misma rutina decenas de veces, exigir obediencia y obtenerla, porque la mayoría está demasiado asustada o desinformada para resistir. Pero Derek conocía la ley igual que Harlan, quizá mejor, y ese conocimiento lo estaba protegiendo de una manera que al oficial en el porche le resultaba insoportable. «Tiene 3 segundos para salir», dijo Harlan, sacando el taser de la funda y sosteniéndolo al costado. 3, 2. Nicole jadeó y agarró el brazo de Derek. «Haz lo que dice, por favor». Derek no se movió. Mantuvo la mirada en Harlan, la voz firme, aunque el arma ya era visible. «No voy a salir. Me está amenazando con un arma en mi propia propiedad sin causa.
Todo lo que está haciendo ahora mismo es ilegal y tiene que irse. Harlon dio un paso al frente, cerrando la distancia con el umbral. 1. Cuando Derek no se movió, Harlon tomó su decisión. Cruzó el umbral y empujó hacia dentro de la casa. Derek retrocedió instintivamente para evitar contacto físico, manos visibles, abiertas. «Está entrando a mi casa sin una orden», dijo Derek con claridad, asegurándose de que quedara registrado. «No le doy permiso para entrar». «Está bajo arresto por obstrucción», anunció Harlon, extendiendo la mano hacia el brazo de Derek. Derek se echó atrás, no de forma agresiva, sino defensiva, manteniendo espacio. «No me estoy resistiendo, no lo estoy amenazando, estoy en mi propia casa». Nicole gritó cuando Harlon levantó el taser y lo apuntó directo al pecho de Derek. «Al suelo, ahora». «No voy a tirarme al suelo en mi propia casa», dijo Derek, firme pero no hostil. «No he cometido un delito». Harland no dudó. Apretó el gatillo. El taser disparó con un chasquido seco que resonó en la entrada. 2 dardos metálicos salieron, arrastrando cables finos, y se incrustaron en el pecho de Derek. Y 50.000 voltios le atravesaron el cuerpo, y cada músculo se le bloqueó en un espasmo doloroso. Derek cayó hacia atrás sobre la madera de su propia casa, convulsionando mientras la corriente seguía fluyendo. Los gritos de Nicole llenaron la casa. Cayó de rodillas junto a él, intentando ayudar sin saber qué hacer. Harlon se abalanzó, giró a Derek boca abajo mientras todavía estaba incapacitado, y le retorció los brazos hacia atrás. Las esposas metálicas cerraron con un clic alrededor de las muñecas de Derek, tan apretadas que le mordían la piel. Los dardos seguían en su pecho, los cables seguían conectados, y Derek quedó boca abajo en su propio piso, esposado, tratando de recuperar el aire. «Usted me acaba de agredir en mi propia casa», alcanzó a decir Derek con la voz débil. No tenía causa, no tenía orden, no tenía nada. Harlon tomó la radio con una mano mientras mantenía presión sobre la espalda de Derek con la otra. «Despacho, aquí la unidad 47. He desplegado el taser y tengo un sujeto bajo custodia. Envíen apoyo a 2847 Oakmont Drive». Afuera, un vecino 3 casas más abajo escuchó los gritos de Nicole y ya estaba llamando al 911, describiendo lo que podía ver por la puerta abierta. Otra vecina estaba en su porche con el teléfono en la mano, lista para pedir ayuda si hacía falta. Y montada junto al marco de la puerta, la cámara Ring seguía grabando cada segundo con claridad perfecta, capturando el instante que destruiría la carrera de Scott Harland y arruinaría financieramente a toda su familia. 2 patrullas llegaron en menos de 4 minutos, luces encendidas, pero sin sirenas en el vecindario suburbano silencioso. La sargento Patricia Monroe se bajó del primer vehículo. 26 años de veterana, mechones plateados en el cabello oscuro y los ojos cansados de quien ha visto todo tipo de llamadas. Subió por la entrada y entró por la puerta abierta, leyendo la escena en un segundo. Un hombre hispano yacía esposado boca abajo en el suelo de madera, con dardos del taser todavía incrustados en el pecho. Una mujer hispana estaba arrodillada a su lado, llorando. El oficial Scott Harland estaba sobre ambos, respirando agitado, con la mano aún en el taser. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Monroe, con la voz controlada y cortante. Harlon se enderezó, intentando recomponerse. «Llamada de persona sospechosa, sargento». El sujeto se negó a obedecer órdenes legales. Se volvió agresivo cuando intenté hacer contacto. Tuve que usar el taser para obtener cumplimiento. Monroe miró alrededor. Fotos familiares ya colgadas, correo en una mesa lateral con dirección a esa casa, zapatos alineados junto a la puerta. ¿Persona sospechosa? Esto es claramente una residencia. ¿Verificó quién vive aquí antes de intervenir?, preguntó.
El sujeto coincidía con la descripción de alguien que observé antes actuando sospechosamente en la zona, dijo Harlon, y aún mientras lo decía, sabía lo endeble que sonaba. Monroe se giró hacia Nicole, que seguía arrodillada. «Señora, ¿cómo se llama?» «Nicole Vaughn», dijo entre lágrimas. «Este es mi esposo, Derek. Vivimos aquí. Somos dueños de esta casa. Él estaba trabajando en el jardín y este oficial vino a nuestra puerta y lo atacó sin motivo». Monroe se arrodilló junto a Derek. Su expresión se endureció al ver el dardo del taser en el pecho. «Señor, voy a pedir paramédicos para retirar esto y revisarlo. ¿Puede contarme qué pasó desde su perspectiva?» La voz de Derek estaba tensa, pero clara. «Estuve trabajando en el jardín de mi casa esta tarde. Entré hace unos 10 minutos cuando el oficial Harland tocó la puerta. Exigió que yo saliera sin decir por qué. Cuando pedí base legal, me amenazó. Cuando me negué a salir de mi propio umbral, entró a la fuerza y me electrocutó». Monroe se levantó despacio y miró a Harlon con una expresión que dejaba claro que algo estaba muy mal. «Oficial Harlon, ¿tenía una orden?» «No, señora, pero tenía causa probable por actividad sospechosa». «¿Qué actividad sospechosa?» «Sea específico». Harlon dudó, y en esa duda, Monroe vio la verdad. No había actividad sospechosa, solo suposición, sesgo, y un oficial que acababa de tomar una decisión catastróficamente mala. Monroe pidió paramédicos por radio y luego se giró hacia Derek. «Señor, necesito ver identificación y prueba de que vive en esta residencia». Nicole se levantó de golpe y corrió a la cocina. Volvió con la cartera de Derek y una carpeta de documentos. Monroe revisó la licencia de conducir, esa dirección exacta. Luego la hipoteca, la escritura, facturas de servicios, todo a nombre de Derek y Nicole Vaughn. Todo legítimo. Actual. Monroe miró a Harlon y bajó la voz a algo frío y peligroso. «Oficial Harlon, este hombre es dueño de esta casa. ¿Por qué le disparó el taser?» Antes de que Harlon pudiera responder, Monroe hizo la pregunta que cambiaría todo. «Señor, ¿a qué se dedica?» Derek miró hacia arriba desde el suelo, el rostro todavía marcado por el dolor. Soy personal del orden público retirado. Departamento del sheriff del condado. 22 años de servicio. Placa número 2847. La habitación quedó en silencio. Monroe perdió el color. Los dos agentes de apoyo se congelaron. Harland abrió la boca, pero no le salió sonido. «¿Me está diciendo que es expersonal del orden público?», preguntó Monroe, casi en un susurro. «Me retiré hace 3 años», dijo Derek, con más fuerza. «Conozco la política de uso de fuerza. Conozco lo que es entrada ilegal. Conozco lo que es fuerza excesiva. Y sé que cada segundo de esto quedó grabado en mi timbre. Ring». Todas las miradas se fueron al pequeño dispositivo junto a la puerta, con la luz parpadeando. Monroe cerró los ojos un instante. Al abrirlos, miró a Harland con algo parecido a disgusto. «Usted electrocutó con taser a un deputy retirado en su propia casa, y todo está en video». Derek continuó, frío y preciso. El oficial Harland no tenía llamada de servicio, no tenía queja, no tenía causa probable. Me vio trabajando en el jardín, hizo una suposición basada en mi origen. Volvió cuando entré, exigió que saliera sin justificación, y cuando ejercí mis derechos de la Cuarta Enmienda, entró a la fuerza y usó un arma contra mí. Todo, desde el primer golpe a la puerta, quedó grabado en alta definición con audio claro. Nicole sacó su teléfono, abrió la app de Ring y le mostró la pantalla a Monroe. El video mostraba todo: el acercamiento agresivo de Harland, las exigencias, las amenazas, las respuestas calmadas de Derek, la entrada ilegal, el disparo del taser. Monroe apartó a Harlon y le habló en un susurro duro que Derek todavía alcanzó a oír. «No diga una palabra más.
Voy a llamar al jefe ahora mismo, y necesita entender que su carrera se terminó. Derek miró a Harlan desde el piso, todavía esposado, con los dardos del Taser en el pecho. Cuando habló, su voz tenía el peso de 22 años usando el mismo uniforme que Harlan llevaba. Pasé 2 décadas sirviendo a esta comunidad con honor. Sé exactamente qué hizo mal. Sé exactamente qué políticas violó. Y sé exactamente qué viene ahora. Se acabó, oficial Harlan. Y cuando yo termine, usted no solo va a perder la placa, va a perderlo todo. Para el lunes por la mañana, el metraje del timbre ring ya tenía 8 millones de reproducciones. Derek lo publicó el domingo por la tarde tras consultar con su abogado, y el video se expandió por redes como incendio. Los medios lo recogieron en horas. Cadenas nacionales mostraron el clip nítido del oficial Scott Harland electrocutando con taser a un deputy retirado en el umbral de su propia casa. La indignación pública fue inmediata. Scott Harland fue suspendido sin sueldo el lunes a las 9 de la mañana. El jefe de policía dio una conferencia al mediodía pidiendo disculpas a Derek y prometiendo una investigación completa, pero el daño ya estaba hecho. El video estaba en todas partes, y ningún control de daños podía cambiar lo que millones vieron con sus propios ojos. Derek presentó su demanda federal el martes por la mañana. Su abogado enumeró cargos con precisión quirúrgica, entrada ilegal sin orden, uso de fuerza excesiva sin justificación, agresión, asalto, a la violación de derechos civiles bajo apariencia de ley y daño emocional intencional. La demanda nombró al oficial Scott Harland personalmente y exigió $6,8 millones. Como Harland fue demandado como individuo, sus bienes personales quedaron en riesgo. La investigación de asuntos internos duró 3 semanas y concluyó lo que todos sabían. Harlan no tenía base legal. No existía llamada. No había queja. No había reporte. Aaron vio a un hombre hispano haciendo trabajo de jardín en un vecindario caro y asumió, solo por origen. La investigación también destapó el historial de Harland. 14 quejas en 11 años, 11 relacionadas con minorías. 8 alegaban fuerza excesiva. El patrón era innegable. El departamento de policía acordó pagar $4 millones 6 meses después. Pero el abogado de Derek siguió contra Harland por los $2,8 millones restantes. Y ahí empezó la destrucción real. Harlan tenía alrededor de $350,000 en activos totales. Su casa tenía unos $200,000 en plusvalía. Tenía $90,000 en ahorros de retiro, $60,000 en otras cuentas e inversiones. No era ni remotamente suficiente. Harland intentó declararse en bancarrota, pero el tribunal se lo bloqueó. Las sentencias por agravios intencionales como agresión y violaciones de derechos civiles a menudo no pueden eliminarse en bancarrota. El tribunal ordenó el embargo de bienes, vendieron su casa, vaciaron sus cuentas de retiro, se llevaron sus ahorros, y como estaba casado, los bienes compartidos de su esposa también quedaron sujetos al cobro. Jennifer Harland llevaba 16 años casada con Scott. Perdió su hogar y su seguridad financiera y su futuro en cuestión de meses. El fondo universitario de sus 2 hijos adolescentes fue embargado. Le reposaron el auto porque el préstamo estaba a nombre de ambos. Para el mes 8, pidió el divorcio y se llevó lo poco que quedaba. Los niños, de 15 y 13, fueron humillados en la escuela cuando compañeros les enseñaron el video viral de su padre electrocutando con taser a un hombre inocente. Casi no le hablaban. Luego vinieron los cargos penales. El fiscal de distrito presentó cargos estatales por asalto, agresión y entrada ilegal. Harland fue condenado en todos tras un juicio de 3 días, donde el video de Ring se reprodujo una y otra vez ante el jurado. Lo sentenciaron a 18 meses en la cárcel del condado y 3 años de libertad condicional. Cumplió 14 meses.
Ya salió como delincuente convicto que nunca podría volver a trabajar en el orden público. A los 40, Scott Harland terminó trabajando en un almacén por $14 la hora. Le embargaban el sueldo para pagar la deuda. En 5 años había pagado $412,000 de los 2,8 millones. Le tomaría el resto de su vida. Vivía en un apartamento pequeño de una habitación, veía a sus hijos quizá 2 veces al año y observaba a su exesposa reconstruir una vida sin él. Derek y Nicole seguían en su casa de Oakmont Drive. Derek se convirtió en defensor de la reforma policial y la rendición de cuentas en cámaras. Viajó a departamentos de policía por todo el estado, mostrando el video de Ring como ejemplo de entrenamiento, lo que pasa cuando el sesgo reemplaza la ley. Cuando periodistas le preguntaban si se sentía reivindicado por ganar la demanda, y siempre respondía lo mismo: yo no quería estar reivindicado, yo quería poder hacer trabajo de jardinería en mi propia casa sin que me trataran como a un criminal. Pero si mi experiencia puede cambiar cómo piensan los oficiales antes de actuar, si puede evitar que alguien más sea electrocutado con un taser en su propia puerta, entonces quizá algo bueno salió de algo terrible. El metraje quedó en línea como registro permanente. Cómo 10 minutos de sesgo destruyeron la carrera de un hombre y arruinaron financieramente a toda su familia, mientras traumatizaban a otro en su propia casa. Scott Harland pasaría el resto de su vida pagando por esos 10 minutos, cheque embargado tras cheque embargado, en un almacén lejos de la placa y la autoridad que antes abusó. La lección fue brutal y simple. La cámara lo ve todo. La ley protege a todos, y las consecuencias, cuando por fin llegan, pueden quitarte absolutamente todo. Esta historia demuestra que la rendición de cuentas es posible cuando la evidencia es innegable. Si conoces a alguien que necesita ver cómo un instante de sesgo puede destruir vidas a ambos lados de la placa, comparte este video ahora. ¿Qué reformas crees que podrían haber evitado esto? Deja tus ideas en los comentarios, porque esta conversación importa. Y si crees que la tecnología está cambiando la manera en que funciona la justicia en Estados Unidos, suscríbete. Te traemos más historias donde la verdad queda atrapada en cámara y nadie sale igual.